que es la lección divina. La lección divina es la manera que la Iglesia en su tradición ha tenido para leer la palabra de Dios. Los distintos pasos que tenemos que hacer a través de la lectura de un texto bíblico. Los pasos que se nos encomienda es, primero, invocamos al Espíritu Santo. Segundo, leemos la palabra de Dios despacio, con todos los matices. Tercero, nos preguntamos, ¿qué te dice a Dios el texto bíblico? Después, ¿qué le digo o le decimos a Dios a través del texto bíblico? Después, ¿cómo interiorizamos la palabra de Dios en nosotros en este momento de la historia, con nuestra circunstancia personal y social y comunitaria? Y, finalmente, ¿a qué nos compromete Dios con ese texto bíblico? Serían las 5 partes de la lección divina. Vamos a hacer la primera. Así que invocamos al Espíritu Santo para que Él nos abra el entendimiento, nos abra el corazón para asimilar la palabra de Dios. Ya sabéis que la Iglesia, antes de ser misionera, caritativa u otra cosa, es escuchadora de la palabra. Entonces nos ponemos como María, la hermana de Marta y de Lázaro, a los pies de Cristo, escuchando al Maestro. Le pedimos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nuestro corazón para que entre esa palabra como lluvia que empapa la tierra. Todo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues la segunda parte es leer el texto bíblico. El texto bíblico de este segundo domingo de Pascua del ciclo C es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienen mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, pues ese es el texto bíblico que la Iglesia nos pone en este ciclo litúrgico C, en este segundo domingo de Pascua. También se nos invita en esa parte de leer la palabra, pues, utilizar algunos textos que nos puedan ayudar a comprender ese texto lo mejor posible para situarlo en la intención con la que el autor escribe. Pues un poco lo que viene ahora, ese estudio bíblico que nos puede ayudar a nosotros a clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón ese texto bíblico que se escribió hace ya mucho tiempo y que cuando se proclama en la asamblea se actualiza para nosotros. Bueno, pues en el capítulo 20 nos enmarca ese texto, el Evangelio de San Juan, después de darle sepultura a Jesús, nos describe lo que sucedió el primer día de la semana. No olvidéis que ese texto, esa expresión, primer día de la semana, pues se está utilizando continuamente en los evangelios. Primer día de la semana hace referencia al domingo. ¿Por qué? Porque los evangelios se escriben en un contexto judío y el día último es el sábado. El sábado, que es el día judío por excelencia. Entonces, decir el primer de la semana hace referencia al domingo. Al alba, en el texto, antes de comenzar este texto, en el capítulo 20, muy temprano, María Magdalena visita el sepulcro y ve la piedra movida. Busca a Pedro y al discípulo amado a fin de darle la buena noticia de que el Señor no estaba en la tumba. Mientras ellos entraron, ella fuera lloraba. ¿Recordáis, no? Ese encuentro tan precioso de María de Magdala con Jesús de Nazaret, crucificado, resucitado, que al principio lo confunde con el hortelano. Mira, el texto bíblico de San Juan tiene una referencia muy importante en ese momento, porque este texto enlaza el texto bíblico de la tumba, de la resurrección de Cristo, con los primeros capítulos del libro del Génesis del Jardín del Edén, donde donde Dios se manifiesta como amigo hasta que el pecado rompe esa amistad. Bueno, pues el texto bíblico de María Magdalena con Jesús, que lo confunde con el hortelano, hace referencia justamente también a esos primeros capítulos del libro del Génesis. Y no lo reconoce. ¿Cuándo reconoce María Magdalena a Jesús? Que era el Ramoní, cuando la llama por su nombre. Mira, es muy importante. Solo somos muy importantes en el plan de Dios. Nos llama cada uno por nuestro nombre. Somos únicos. Somos imprescindibles en su plan de salvación. No somos unos números, no somos un robot. Somos únicos, irrepetibles. Entonces, María escucha de Jesús resucitado su nombre y en ese momento le viene a la mente todo lo que ella ha vivido.
Raboni, Señor. Bueno, pues, solo después de escuchar profundamente su nombre, reconoce a Jesús resucitado y va a anunciarle a los discípulos lo que había sucedido. Recordáis que en ese momento los primeros discípulos, no, Pedro y los demás, la tachan de loca. No se lo creen. Así hay muchos momentos de la aparición del resucitado que no reconocen al resucitado, que el que se lo comunica, pues lo tachan de loco, de incrédulo. Al atardecer de ese día, luego de consolar a María Magdalena, el Señor llega al lugar donde estaban los discípulos. Como el Señor se hace encontradizo con esa comunidad que está reunida. Y el evangelista nos da un detalle externo importante, estando cerradas las puertas, como signo de una cerrazón profunda, interna y externa. Es decir, estaban cerrados, estaban como asustados, estaban como embotados, ¿no? Como que no hay esperanza para ellos. Por temor a los judíos, nos dice el texto bíblico, un poquito antes de venir, hemos tenido una conversación, como muchas veces el miedo paraliza a las personas, como el miedo de distintos tipos nos paraliza. Bueno, pues el Evangelio también subraya que los apóstoles estaban bloqueados, estaban asustados por temor, porque ellos sabían lo que le había pasado al maestro y le podía pasar a ellos lo mismo. Eso ahí se explica cómo ellos en la hora de la muerte, uno le niega, otro le traiciona, los demás huyen. Hay una ruptura en el seguimiento, que es lo que se llama en la teología. Bueno, pues estaban encerrados por temor a los judíos. Inmediatamente San Juan resalta la fuerza del gesto realizado por Jesús. Se puso en medio de ellos de pie. Y como la presencia del resucitado, poco a poco se va imponiendo con ellos. Por otro lado, ellos atrincherados en una habitación cerrada y oscura, para no ser descubiertos por el enemigo, y por otro lado, la libertad del que ya nada ni nadie puede detener. Es decir, el contraste entre el resucitado y la comunidad que se reúne. El contraste entre los apóstoles, que estaban bloqueados, encerrados, y la libertad del resucitado, que es capaz de traspasar todas las fronteras y todas las paredes posibles. Con expresiones gráficas, el evangelista nos narra la situación lamentable de los discípulos y la fuerza del Estado. Te das cuenta, el contraste es evidente. Por un lado, los apóstoles, asustados, escondidos, ocultos, cerrados, bloqueados entre ellos. Y por otra parte, la fuerza que transmite el resucitado. Al atardecer, casi de noche, con las puertas cerradas, llenos de miedo, reflejan la noche y la cerración de los 10 apóstoles como signo de las tinieblas y de las dudas de la fe que estaban atravesando. Con su venida, Jesús no solo está consolando, desatando y liberando a los discípulos, sino que también está confirmando la veracidad de la palabra y dando cumplimiento a tantas promesas pronunciadas días antes. Es decir, el resucitado hace cumplir en él todas las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. Entonces, él está confirmando esa veracidad de la palabra. Dios no nadie le pilla de sorpresa, Dios se impone a la historia y transmite ese triunfo del resucitado. Llega el momento de salir del encierro y de la incomprensión. Ese elemento es importante. El resucitado se impone a ellos y les invita a salir.
Por eso, una vez que constataron que se trataba del mismo que habían crucificado, el evangelista afirma: los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Veis? Un poquito todo el proceso que va teniendo el texto bíblico a la hora de la presencia del resultado entre ellos. Jesús ya les había anunciado el envío del Espíritu y con él la paz verdadera, la paz que solo se encuentra en él. Entonces también el texto, recordáis, esa promesa: cuando yo me vaya enviaré al Espíritu que os lo revelará todo. El punto culminante del texto de este segundo domingo de Pascua es: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, para subrayar que es el mismo, que no es otro, es el mismo, el que fue crucificado, el que ha resucitado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Pues será también el envío de la comunidad que va a prolongar la misión redentora, salvífica de Jesús en la historia. Dicho esto, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengáis los pecados les quedarán retenidos. Ahora sí, podríamos afirmar que todas las promesas ya están cumplidas. El primer significado del término paz, recordáis, paz a vosotros, esa palabra de shalom, la paz sea contigo, solo como se usa hasta el día de hoy entre los judíos, es no solamente el saludo de hebreo, paz a vosotros, dice Jesús, aunque irrumpe sin previo aviso, empieza a saludarlos. Sin embargo, en un segundo nivel, el evangelista quiere darnos un mensaje mucho más significativo y profundo. En el Antiguo Testamento, shalom es un término muy rico, significa la totalidad de bienes. No solamente ausencia de guerra y de conflicto. Shalom es paz, prosperidad, equilibrio, fecundidad, armonía, serenidad, integridad de bienes. Dar paz es dar todo lo bueno que tiene Dios y que quiere dar a todas las personas. Ahora, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios da todo lo suyo, entrega a su propio Hijo. Por lo tanto, en este caso, y tal como afirma San Pablo, Cristo es nuestra paz. ¿Veis? Un poquito el giro que va haciendo el texto en relación también con el texto de San Pablo. Sin embargo, ni paz, ni la prosperidad, ni la armonía, ni la plenitud de bienes, ni nada sería posible si no fuera porque Jesús, en ese mismo día y tan intenso y tan lleno de dones, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Recordáis que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. San Pablo decía: nadie puede afirmar que Dios es Padre y Jesucristo es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el artífice de la fe. Y entonces, pues, el texto también nos subraya esa dimensión, que sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Sin esta fuerza de lo alto no se concibe nada. Soplar es comunicar la respiración que testifica la vida. Jesús está comunicando su propia vitalidad, la vitalidad del resucitado. El Espíritu se entiende entonces como el don que viene de Jesús resucitado y que nos va a hacer posible el ser cristiano y toda la acción misionera. No antes sin exorcizar miedo, restaurar y consolar misteriosamente. Sí, Jesús resucitado está
invocando al Espíritu Santo, transmitiendo al Espíritu Santo, está sanando, restaurando, rompiendo miedo y preparándolos para la misión que se le encomendará. Mientras le decía esto, nos dice el texto bíblico, les mostró las manos y el costado. Es decir, aquellos signos que corroboran que el resultado es el mismo que el crucificado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Decía Santa Teresa que un santo triste es un triste santo, ¿no? Si la fe de ese triunfo del resucitado nos llena siempre de alegría, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades, de las persecuciones que vivía la primera comunidad cristiana, el resucitado les invita a la alegría profunda del triunfo. Y desde Cristo resucitado sabemos que la última palabra de la historia es el triunfo de la justicia divina. Dice, y fue entonces cuando Jesús les hizo un regalo, los capacitó para la misión. Mira, la Iglesia es misionera. Yo lo he subrayado muchas veces en la misa, cuando la misa es una comunidad, se congrega en torno al Señor. Y esa comunidad que se congrega para celebrar está llamada para misionar. Cuando el sacerdote dice al final, podéis ir en paz en la Eucaristía, es que esa comunidad que se congrega para celebrar está llamada en la calle para ser misionera, anunciar con palabra y obra la buena noticia de Jesús. No haciendo un divorcio entre la fe y la vida como a veces hacemos. Nos hacemos muy cristianos cuando estamos juntos, pero cuando estamos en la calle ya somos... Entonces, ese subrayado de que los capacita para la misión es muy importante. Como Él me ha enviado, los hizo, también os envío yo. Mira, la autoridad de toda la misión y toda la palabra de Jesús de Nazaret es en el vínculo que tiene con el Papa, con el Padre, con el Papaíto. Ese vínculo entre Él y el Padre es lo que da garantía, lo que da fortaleza a toda la misión de Jesús de Nazaret y que la Iglesia, como comunidad cristiana, estamos llamados a prolongar. Jesús de Nazaret anunció el reino de Dios y la Iglesia anuncia al que anunció el reino de Dios, a Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, el Cristo. Entonces, como el Padre me ha enviado, también os envío yo. Ahora sí, están en condiciones de salir del lugar donde estaban cerrados por miedo y los lanza a la misión. Este saludo, unido a este soplo tan especial, es una invitación a recibir el Pentecostés, a recibir pues la venida del Espíritu Santo a todos nosotros. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que faltaba uno. Bueno, recordáis que el grupo de los 12 era justamente 12. ¿Por qué? Porque eran 12, no eran más. Aunque el Evangelio nos habla de 70 y nos habla de otros discípulos, hombres y mujeres que seguían al Maestro, porque el número 12 es un número simbólico. Jesús tiene la intención de crear el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 12. Pues entonces Jesús elige a 12. Uno de ellos fue el traidor, ya no estaba entre ellos. Y el que faltaba era Tomás. Tomás tenía un apodo. Tomás el mellizo. Bueno, pues luego recordáis que cuando la comunidad resucitada, la comunidad cristiana, pues se reúne, elige a uno para que ponga, para que sustituya a Judas. Y ese sería Matías, ¿no? ¿Recordáis? Bueno, pues Tomás el mellizo no estaba en la comunidad cristiana y solo recibió la buena noticia
de la visita del Señor por la mediación de otros discípulos que le contaron, hemos visto al Señor. Mira, la comunidad le comunica, la comunidad apostólica le comunica a Tomás que han visto al Señor, como hace la Iglesia a lo largo de la historia, desde el principio. La Iglesia pues va comunicando a gente que aún no ha conocido a Jesús de Nazaret como personaje histórico, que lo han sentido y lo han admitido por medio del testimonio de la comunidad, como nosotros. Bueno, pues hemos visto al Señor. Era el primer anuncio del resucitado que hacían los recientemente enviados llenos del Espíritu, pero quizá también tendríamos que decir su primera desilusión, porque Tomás, uno de los 12, no lo creyó. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los primeros seguidores de Cristo que habían comido con Él, que habían estado con Él, que eran testigos y garantes de la fe de esas comunidades que inician el camino, pues Él también pasa por la incredulidad. Y eso tiene para mí un valor muy significativo, muy importante. Bueno, lo cierto es que Tomás, como aquellas puertas del lugar donde estaban reunidos los 10, se cerró a la fe. Por definición, la fe es la plena certeza de las realidades que no se ven. Así nos dice la carta a los Hebreos. Pues Tomás, ¿cuál fue la reacción de Tomás ante la comunidad que le decía, hemos visto al Señor? Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Se convirtió en esa persona que escuchamos tantas veces. Mira. Si yo no veo, si yo no palpo, si yo, ¿cómo que no? Sí, es el prototipo de esa persona que escucha la palabra y le pone resistencia a la palabra. Tomás es ese prototipo que estamos hartos de ver en la historia de la fe y que también muchas personas pues iban viviendo esa incredulidad y esas barreras que le ponían al anuncio pascual de Cristo resucitado. Es una clara opción de no querer creer y una clara invitación a recibir el mensaje. La comunidad le comunica el mensaje, pero él se resiste a creer. Sin embargo, nos dice el texto, a los 8 días, mira, estaba tan asentado ya de que a los 8 días se juntaban en ese primer día de la semana para celebrar la Eucaristía, que a los 8 días se reúnen otra vez. Y esa vez, pues estaba Tomás con ellos. Jesús vuelve a saludarlos y a comunicarles su paz. Inmediatamente llama a Tomás a constatar las evidencias del resucitado. Trae tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino creyente. Mira. A los 8 días, Jesús nos llama. Y Jesús reprocha a Tomás. ¿Recordáis que cuando llega ese momento, pues Tomás expresará la primera profesión de fe que se registra en los evangelios? Señor mío y Dios mío. Es decir, ya en el texto bíblico se resalta que ese Jesús de Nazaret es el Dios con nosotros, es el Mesías prometido, es Señor mío y Dios mío, la mejor expresión de fe, el credo más auténtico. Y Jesús, ¿qué le reprocha a Tomás? ¿Ahora crees? Porque me has visto. Dichosos aquellos que creen sin ver. Bueno, pues esa es un poco la moraleja de todo el texto. Dichosos aquellos que creen sin ver, como nosotros. Que creemos por el testimonio apostólico, por la transmisión de la fe, por la vivencia de la fe de la comunidad,
pero no vemos. Jesús es reprochado por haber rechazado el testimonio de los apóstoles. ¿Recordáis? La Iglesia es apostólica, garante de la seguridad. La figura de Pedro, la figura de los apóstoles, era muy garante en la primera comunidad cristiana. Cuando Pablo tenía problemas, y Pablo tuvo muchos problemas en su vida ministerial y pastoral, y que fue el que provocó el primer concilio de Jerusalén, pues, ¿qué hizo? Remitir su vida a Pedro y decirle en qué se estaba equivocando. Otro de los relatos es que siempre Pedro, el garante de la fe, que es a la figura del Papa en la Iglesia, garante de la unidad y de la fe, pues ha sido siempre el que nos unifica a toda la diversidad de las iglesias del mundo. El Papa es garante de la unidad, como Pedro el pescador. Bueno, pues esa predicación de los discípulos, pues es el que Tomás rompe, se niega a aceptar, y verdaderamente el resultado lo enlaza, lo vuelve otra vez, ¿no? La evidencia de la presencia de Cristo seguro deshizo la obstinación de Tomás, que respondió con un credo tan extraordinario que logró permanecer hasta nuestros días como memorial y fórmula de fe privada, reservada para el momento de la elevación de los signos eucarísticos. Señor mío y Dios mío. Mira, como el momento cumbre de ese momento es esa profesión de fe. Estamos ante uno de los más exquisitos reconocimientos de la divinidad del resucitado que presentan los evangelios. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, es que la fe fue inventada por Constantino en el siglo IV, y que la divinidad de Cristo no está asentada en ningún evangelio. Eso es mentira. Parte de eso son muchos de las pseudonovelas que hacen basadas en la historia de Jesús, como realmente eso no es así, porque ahí tenemos, aquí no rompe este criterio y ya está roto aquí. Se ha reconocido como el Señor, ¿no? Ante tan impactante respuesta, Jesús no quedó callado y parece hasta querer redoblar la apuesta. Deja para quienes venimos detrás de Tomás todo un legado que es un verdadero plan de acción, pero en forma de bienaventuranza. Felices los que creen sin haber visto. Sería como la moraleja central. El texto nos muestra el itinerario completo de las condiciones necesarias para que la evangelización obtenga su cometido y dé frutos. Parece que no solo basta que Jesús salude y done paz, el Espíritu Santo, sino que todos nosotros pues también rompamos nuestras oscuridades, nuestros recelos, nuestras sospechas. El texto revela la necesidad de que sea el mismo Jesús quien irrumpa en la vida del futuro evangelizando para que el anuncio sea creído y asumido por la fe. Todos sabemos cómo el Señor se va a manifestar en el momento determinado, el momento sin saber cómo ni cuándo, en la vida de cada persona. Dios tiene su tiempo. Bueno, pues estos apuntes nos puede un poco entrar en la dinámica del texto bíblico para que nos ayude a nosotros también a vivir eso. La otra parte, otro paso es ¿qué me dice Dios con el texto bíblico que hemos proclamado, que hemos leído? ¿Qué me dice a mí? Sabéis que esta parte es una parte muy importante, pero no es la más importante. ¿Por qué? Porque cada uno, en un momento determinado de su vida, el texto bíblico le dice algo, pero muchas veces al margen de lo que el texto bíblico mismo bíblico dice. No sé si me estoy explicando. ¿Qué ocurre con la interpretación subjetiva
de la lectura protestante de los textos bíblicos, que si tú también te centras en lo que a ti te dice el texto y no el texto mismo lo que quiere decir, a veces hay un contraste, ¿no? Entonces, ¿qué me dice a mí el texto? Que es muy importante también que nosotros también nos preguntemos. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cuál es tu situación hoy y ahora? Es decir, en este 26 de abril del año 2025, ¿cuál es tu situación? ¿Qué te puede iluminar el texto bíblico a ti en tu vida? La situación de los 10 discípulos de los apóstoles fue temerosos, desanimados. La situación de Tomás, alejado de la comunidad, del resto, encerrado en su duda, en su desencanto. Bueno, ¿qué te quiere decir a mí? ¿Cuál es tu situación ahora? ¿A quién te invita hoy el Señor a perdonar? Porque también el texto nos habla de ese sentido del perdón. El contenido básico de la nueva noticia es que hoy hemos visto al Señor. La fe comienza por ver las señales de resucitado en los mismos seres humanos en la realidad que vivimos. Podemos verlo en las llagas de los que sufren. Bueno, pues también a nosotros se nos invita a ese sentido del perdón, a ese sentido de descubrir sus llagas en el que sufre a nuestro alrededor. A veces, el Papa Francisco, cuántas veces nos decía la indiferencia ante el que sufre, ¿no? La indiferencia ante las personas. Cuánta gente dice, si tú quieres ser feliz, no mires para tu alrededor. Escóndete en ti mismo, busca lo mejor en ti mismo, pero no mires a nadie, porque es que si no te va a generar sufrimiento. Entonces, esa actitud de indiferencia, esa actitud, pues bueno, de no mirar. Bueno, pues el Señor nos invita a verlo en las llagas de los que sufren. ¿Dónde más podemos decir que hoy que vemos al Señor y dónde más podemos encontrarlo? ¿Podemos hacer algo para verlo mejor? Es decir, no nos podemos quedar en nuestra situación, sino qué proceso, qué cambio, qué evolución podemos hacer nosotros para pasar. Tomás pasó de una actitud de oscuridad, de sospecha, de duda, pasó a la misión profunda de la vida de Cristo y a anunciar y a incorporarse a la comunidad. Pues bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles se te ocurren que fueron las emociones y sentimientos de Jesús y de los otros discípulos en ese texto bíblico? ¿Con cuál de todos esos afectos te identificas en este momento de tu vida? Bueno, pues una serie, esa parte que me dice, pues, ¿qué nos quiere decir con el texto? Pues es importante. La tercera sería la oración. ¿Qué le digo? Le decimos a Dios después de esa meditación. Pues es orar, ¿no? Es responderle al Señor que nos habla primero. Porque claro, hay que dejar al Señor que nos hable. A veces nos ocurre como aquel, ¿no? Ay, Señor, que me toque la lotería, que me toque, hasta que ya un día se le apareciese. Pero mete. ¿Cómo te va a tocar si no metes? Bueno, pues muchas veces es responderle al Señor que nos habla primero. Dejar que el Señor nos hable. El Señor nos habla en nuestros acontecimientos. Nos habla en nuestra vida. Aunque a veces somos torpes y no nos enteramos. Queriendo escuchar su palabra salvadora. El texto nos invita a pedir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe y la fe de aquellos a quienes nos pide que vayamos a llevar la buena noticia de haber visto al Señor. Entonces, hacemos ese momento de silencio cuando recemos ahora ante el Santísimo. Damos gracias por esa resurrección que nos llena de alegría y añadimos nuestras intenciones de la oración. Entonces, ahí es un momento de rezar nosotros, de pedir lo que necesitamos en este momento y que el Señor nos los conceda. El cuarto sería cómo interiorizamos la palabra de Dios. Para el momento de la contemplación podemos repetir varias frases.
varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Hemos visto al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Y ya finalmente la pregunta de la acción. ¿A qué nos lleva, a qué nos compromete el texto bíblico que hemos escuchado, que hemos leído? Pues debe de haber un cambio notable de nuestra vida una vez que leamos la palabra. Interioriza, pide con insistencia cómo fortalecer la fe recibida y cómo superar nuestras dificultades y recelos. Pensemos en nombres de personas concretas que nos parezcan que necesitan fortalecer su fe. Pedimos por ella, rezando un Padre Nuestro, una Ave María en gloria, por su necesidad de intención. Entonces ahí ponemos a esas personas que queremos, que estimamos, que puede ser que estén pasando esa situación de tomar y queremos que vuelvan, como él hace en la segunda parte del texto. Es decir, y también a qué nos llama a nosotros en el siglo XXI, en este momento, Jesús resucitado, para ser anunciadores de ese anuncio o de ese mensaje liberador de Jesús en nuestra vida. Bueno, pues ahí tenemos un poquito la lección divina del texto bíblico, la introducción que hemos hecho. Ahora sí, así que ahora nos vamos allá a la capilla, damos un ratito y nos sirve un poco de meditación todo lo que hemos visto, ¿vale?